amigas y amigos de plataforma, es un privilegio estar de nuevo con ustedes. Un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran en Estados Unidos, México, Canadá, Suecia, Australia, Costa Rica, Guatemala. Y últimamente he recibido algunos correos y comentarios desde la República Oriental del Uruguay. Asimismo, un saludo muy especial y entrañable a los salvadoreños que nos miran al interior de nuestro país. Quiero saludar en esta ocasión a Jorge Alberto Amaya y a Blanca Cardona. Son muy finos ustedes en escribir y comentarnos el programa y en retroalimentar todas las discusiones que tenemos acá. Hay una serie de hechos que cada vez van poniendo más clara la situación de lo que será el próximo gobierno. Lo que se está propiciando últimamente es la conformación del gabinete de Nayib Bukele, y ese gabinete o los nombramientos que está haciendo del mismo nos van dando luces sobre cuál puede ser la apuesta del presidente electo de cara a su gestión que ya recién iniciará el 1 de junio. Ahora, eso se está dando en el marco, o sea, esa conformación del gabinete que está generando expectativas. Obviamente no todas las expectativas son positivas, pero en todo caso se están generando expectativas en torno a las designaciones que está haciendo Nayib Bukele, y eso se da en el marco, repito, de la crisis continua de los partidos mayoritarios. Es decir, el FMLN continúa en una crisis de identidad que lo está haciendo caer aún más, según los reportes dados por una reciente encuesta presentada por la UCA. Y hay que tomar en consideración acá que esa crisis en la cual está el FMLN, a mi entender, se va a hacer incluso mucho más fuerte cuando se renueven las dirigencias. En el sentido de que quienes se han postulado como candidatos a dirigir o a asumir la Secretaría General del FMLN son funcionarios. Y eso significa que el partido está conforme con su proceso de burocratización. No hay ningún candidato a dirigir al frente que venga del trabajo comunal o venga del trabajo sindical. Y eso lo que va a provocar es una mayor burocratización del partido. Por otro lado, tenemos al partido Arena, que está sufriendo una serie de enfrentamientos internos que lo están resquebrajando aún más. Ese es el marco que se está generando. Pues bien, en ese marco es que está surgiendo en estos momentos todas las propuestas que está haciendo el presidente electo Nayib Bukele de su próximo gabinete. Ahora, una de las características de los mandatos que tienen un corte presidencialista es que precisamente el presidente tiene la potestad para nombrar o para quitar a sus ministros. En ese sentido, el gabinete de gobierno o los distintos gabinetes de gobierno que se forman no solo en el país, o que se han formado no solo en el país, sino que prácticamente en todo el mundo que tiene un régimen político similar, esos gabinetes están conformados por personas que son o que tienen como atributos principales la lealtad hacia el presidente, cierta competencia técnica en el cargo que van a desempeñar. Y fíjense bien que digo cierta competencia técnica, no estoy diciendo que son necesariamente expertos en esa área, pero alguna competencia técnica deben tener. Y lo otro es que tengan coherencia ideológica. Coherencia ideológica no solo con el tipo de visión que tiene el presidente sobre lo que será su gestión, sino que coherencia ideológica en términos también de lo que son los principios que va a defender como gobierno o que va a defender como partido quien esté asumiendo en este caso el gobierno. Entonces, el gabinete de gobierno al final se convierte en una especie de gobierno colectivo que es el que ejecuta bajo la dirección del presidente las políticas públicas.
Y este gabinete es la elección más importante que se realiza al interior de los países. Y si ustedes se fijan, siendo la elección más importante, no es una elección que sea sometida a la consideración del pueblo. El pueblo elige al presidente, el pueblo elige a los diputados, por decir algo, elige a los alcaldes, qué sé yo. Pero no es el pueblo quien elige a los ministros. Por eso es un régimen presidencialista. O sea, la gente, el pueblo, le da la potestad a quien pone como presidente para que él nombre un gabinete de gobierno que es el que al final va a ejecutar las políticas públicas. Ahora, este gabinete de gobierno, y aquí un poco para que vayamos entendiendo qué es lo que está sucediendo en la actualidad, este gabinete de gobierno puede obedecer a dos líneas, ¿no? Una, que sea un gabinete de gobierno que responda a las intenciones estratégicas del presidente. Y cuando es un gabinete que responde a esas intenciones estratégicas, estamos diciendo entonces que el presidente está jugando ajedrez. O también puede ser un gabinete o puede ser una selección de ministros o una, digamos, cesar ministros como una decisión para resolver un problema concreto. Eso sería jugar dama. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la elección del gabinete o con la selección de ministros que está presentando poco a poco Nayib Bukele? ¿Está jugando ajedrez o está jugando dama? Cuando los nombramientos se hacen, obviamente esos deben tener un respaldo. En el caso de cualquier tipo de presidente en América Latina, esos respaldos para nombrar o para quitar ministros obedecen a tres cosas. La primera es el tipo de poder institucional que el presidente tiene. En el caso de Bukele es un poder institucional bastante fuerte porque ganó la presidencia en primera vuelta y la ganó con un margen de voto bastante amplio. Eso le da un poder institucional muy fuerte a Nayib Bukele. El otro factor es cómo está el presidente ante la opinión pública. Al menos en las encuestas que se han estado realizando, esa posición del presidente en la opinión pública es bastante favorable. Y el otro aspecto es cómo está el presidente en términos de su relación con el poder legislativo. En este caso, la ventaja que tiene Nayib Bukele para decidir quiénes van a ser sus ministros está en el hecho de que el tener un poder institucional fuerte, el tener una buena opinión pública, hace que el respaldo legislativo pase a un tercer plano porque estando tan cerca las elecciones de diputados y alcaldes en el 2021, obviamente los actuales diputados van a tratar de congraciarse con la población y eso le da cierta ventaja estratégica a Nayib Bukele. Ahora, los gabinetes de gobierno, decíamos, son órganos colectivos de gobierno, son órganos en los cuales se designan ministros y esa designación pasa por procesos de negociación. Ya sea que estemos hablando de negociaciones que se pueden hacer entre los partidos políticos o también las negociaciones que se pueden hacer al interior del partido político al cual pertenece el presidente. En este caso, la teoría política nos habla de que hay algo que se llama índice de integración partidista del gabinete, que es cuando los presidentes hacen la selección de ministros en consulta o negociación con los distintos partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Legislativa. Y también existe algo que se llama índice de integración fraccionista del gabinete, que es cuando el presidente elige o selecciona a sus ministros a partir de procesos de negociación con las distintas fracciones que pueden formar parte del partido político al cual pertenece. Esta última me parece a mí que es la situación de Nayib Bukele, porque Nuevas Ideas, que es el partido al cual él pertenece, Nuevas Ideas está compuesto por sectores bastante heterogéneos y bastante complejos.
Eso significaría entonces que un proceso de integración del gabinete a partir del índice de integración fraccionista de dicho gabinete debería pasar por un proceso de negociación o consulta con los distintos grupos o fracciones que forman parte de su partido. En todo caso, los presidentes, al menos en la experiencia latinoamericana, han sido bastante cuidadosos a la hora de armar sus gabinetes. Muchos de ellos han tratado de que sean gabinetes en los cuales haya representación de distintos partidos políticos. Y lo interesante es que cada presidente, de acuerdo a la visión de país que tiene, ya tiene previamente definido cuál va a ser el núcleo duro de su gestión. En términos tradicionales diríamos que los núcleos duros de la gestión de los presidentes son los ministerios de Economía, Finanzas, Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, que es el encargado de la seguridad del Estado, y los ministerios de defensa. Ese es como lo tradicional, ¿no? Los distintos presidentes hacen de eso el núcleo duro de sus gestiones. Ahora, desde la sociología política o desde las expectativas que puede tener la población de un gobierno distinto, ese núcleo duro cambiaría, ¿no? La sociología política propone que en aras de construir una sociedad más justa, los núcleos duros de los distintos gobiernos deberían estar fincados en los ministerios de salud, de educación, cultura, economía y hacienda. ¿Por qué? Porque esos son los ministerios que llevan a cabo las políticas públicas que al final son las más cercanas con la población. Y dentro de ese proceso de decidir cuál es su núcleo duro, nosotros podemos ir ya delineando cuáles son las intenciones estratégicas del presidente electo, ¿no? Ahora, la distribución de esos ministerios o la distribución de los cargos también pasa por el hecho de que el presidente considere a la persona que va a seleccionar como una persona de su confianza, ¿no? Sería iluso pensar que un presidente va a elegir ministros sin que tenga confianza en ellos o sin que esté totalmente seguro de que hay lealtad hacia su persona, ¿no? Ningún presidente hace eso. Entonces, todas las voces disonantes en torno a las personas que está seleccionando Nayib Bukele realmente más bien parecen protestas malintencionadas, en el sentido de que cualquiera que llegue a un puesto de eso va a poner personas de su confianza porque va a tratar de hacer de su gestión lo mejor posible. Obviamente aquí podemos toparnos con personas que llegan o que puedan llegar a la presidencia y que su objetivo fundamental sea enriquecerse, ¿no? Entonces en ese caso no le interesaría mucho tratar de establecer un tipo de gobierno distinto. Ahora, la designación de esas carteras o la designación de esos ministerios son decisiones estratégicas, son decisiones que nos dejan en claro cuál es la visión de país que se puede tener, y en este caso lo que hay que ir valorando, porque hasta el momento solo se han mencionado 3 ministerios, 3 mujeres al frente de los ministerios, lo cual es una muy buena noticia para todos nosotros. Y en esa designación o selección de ministras, en las 3 carteras al menos que han sido citadas, acá podemos encontrarnos con otra forma que nos va a decir cuál va a ser el tipo de gobierno que establezca Nayib Bukele. Se puede hacer algo que se llama integración vertical del gabinete, y es cuando, por ejemplo, si hay un proceso de negociación interna para decidir quién es el ministro, a esa persona o a esa fracción a la cual se le da un ministerio, es también quien coloca al viceministro, a los directores, a los asesores, etc., ¿no? Eso es una integración vertical del gabinete. Pero también existe algo que se llama integración horizontal de los gabinetes. Y en esa integración horizontal de los gabinetes, lo interesante es que hay un margen de maniobra mucho mayor.
¿En qué consiste una integración horizontal? Se puede designar a un ministro, por ejemplo, que responda a un partido político en particular o que responda a una fracción de partido en particular, pero el viceministro puede pertenecer a una fracción distinta o a un partido distinto y así en los distintos cargos. ¿Qué es lo que se logra con eso? Se logra una amplitud de visión mucho mayor que el que se puede dar en una integración vertical. Ahora, cuando se hace eso, existe la posibilidad de que la unidad en torno a la gestión del gobierno o la unidad en torno al liderazgo del presidente sea aún mayor. Resultaría bastante interesante, por ejemplo, que de acuerdo a las fracciones que componen a Nuevas Ideas o de acuerdo a los grupos cercanos al presidente Bukele, se vaya armando un tipo de gabinete que tenga una integración horizontal. Eso permitiría ampliar la visión de forma muy considerable y, sobre todo, sería una forma distinta de hacer gobierno. Entonces aquí estaríamos hablando de una integración que responda por idoneidad a las capacidades de las personas. Y acá yo quiero celebrar con todos ustedes, por ejemplo, la designación de María Chichilco en lo que podría llegar a ser el nuevo Ministerio de Desarrollo Local, algo que surge de una instancia ahorita que es el PISDL, porque obviamente allá hay cierta capacidad técnica, pero sobre todo hay coherencia ideológica en la persona que fue escogida. Si vamos a poner a alguien a dirigir el desarrollo local o a integrarse con las comunidades o a acercarse a los alcaldes, ¿quién mejor que una persona que ha hecho del trabajo comunitario y que ha hecho de la lucha por la justicia social su principal bastión? Ahora, eso es lo que vamos a encontrar en las distintas designaciones: lealtades, competencias, coherencias ideológicas, la facultad del presidente de nombrar a quienes considere más cercanos a su visión, y al final lo que va a decidirse o lo que va a decidir la gente es si el presidente electo, ya una vez en el puesto, estaba jugando ajedrez o estaba jugando dama. Acá hay 3 ministerios que han sido mencionados, que ya se escogió a la ministra, en este caso es el de Relaciones Exteriores. Aquí obviamente hay muchas posiciones que se pueden discutir. Lo único que nosotros como salvadoreños deberíamos pedir es que se establezcan con Estados Unidos relaciones de dignidad, un trato digno, pero un trato digno de ambos lados. Esa es la parte, no podemos obviar que en Estados Unidos viven millones de salvadoreños y que de alguna forma la economía nacional está integrada a las remesas que estos compatriotas nos mandan mensualmente. El otro es el Ministerio de Cultura. Acá se debería apostar por un par de proyectos que sean los más fundamentales y yo creo que lo principal sería en este caso apostarle a que San Salvador sea la ciudad de la revolución cultural, y eso va a pasar por la recuperación del patrimonio arquitectónico de San Salvador para convertir ese patrimonio en espacios dignos donde se pueda vivir el arte, donde se pueda reproducir el arte, donde la cultura, la historia y la identidad se fundan en una sola acción. Es decir, ver la cultura como un proyecto de vida que también tiene implicaciones económicas, sociales y sobre todo ideológicas, ¿no? Entonces esa sería una apuesta que se podría dar. No creo yo que funcione en este caso tener demasiados proyectos, pero esa podría ser la apuesta principal. En todo caso, el presidente es quien va a decidir quiénes son sus ministros, el que va a decidir si se va a dar una integración vertical o una integración horizontal. Y es el presidente electo el que va a decidir si va a jugar ajedrez o va a jugar dama. Todos esperamos que esté jugando ajedrez, porque eso obviamente va a significar mejoras significativas
y casi que inmediatas en lo que es la vivencia interna del país. Nosotros esperamos que eso así sea. Muchas gracias.